fines de 2019 yo jugué un torneo y estaba muy cerca de lograr el título que estábamos hablando, era maestro y demás. Y estuve a punto de lograrlo y bueno, fracasé básicamente en la última parte, ¿no? Perdí las partidas y tal. Y eso me acuerdo que me fui al hotel después de haber perdido y me largué a llorar. Y por ejemplo lo que hice fue armé una lista de todos los fracasos que había tenido con referencia a ese título hasta esa fecha, 7, 8 veces que había fracasado. Estaba jugando también, el que ganaba eran mínimo 5.000 euros. El que perdía, que de hecho yo perdí, cero. En una partida de ajedrez que valía ser gran maestro, que es el título máximo al que podías aspirar, más 5.000 euros. Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones Conscientes, el video podcast. En este caso estamos en el capítulo número 6 y tenemos a un invitado muy especial que ya les va a contar quién es. Yo lo conozco... Miren, de todos los invitados que pasaron hasta aquí, hasta ahora por este podcast, él es el que más tiempo hace que lo conozco. Creo que te conocí como en 2009 o 2010. Estamos hablando de 12 o 13 años de que nos conocemos. Es una persona muy especial. Ya vamos a contar por qué. Así que, hermano, Tomás, bienvenido. Gracias, brother. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y sí, nos conocemos hace un montón, después habíamos perdido un poco de contacto, ¿no? Pero hace poquito volvimos a hablar y todo. Bueno, Así que fue hace... hace poquito ya son como 3 años, pero es verdad, hace poquito. Sí. Bueno, me he comparado el tiempo que nos conocemos, es un poco Sí, tiempo. ya. Brother, rapidito, ¿quién es Tomás Sosa? Bueno, Tomás Sosa es una persona, particularmente juega al ajedrez, que eso ahora después le voy a contar un poco, pero es una persona que le gustan mucho los desafíos, le gusta mucho, sobre todo en el último tiempo, enfrentarse a las situaciones y sobre todo situaciones incómodas. Me gusta viajar, me gusta vivir muchas experiencias, compartir con las personas y sobre todo aprender y ayudar también. Eso es un poco lo que es mi persona como tal y después un poco mi personaje o lo que también forma parte de mi persona es que soy jugador profesional de ajedrez. Soy más o menos de los mejores 400, 300 del mundo. De Argentina creo que estoy quinto, sexto. Y bueno, soy gran maestro de ajedrez, lo que es el título máximo. Y bueno, pasé toda mi vida jugando al ajedrez. Bueno, ahí te conocí a vos básicamente, hace 12 13 años. Y bueno, tengo 23 años, ahora dentro de poco 24. Y la verdad que bueno, es toda una vida jugando al ajedrez. El ajedrez ya forma como parte de mi vida. Sumándole un poco a esto del ajedrez, en los últimos años me metí en lo que es el desarrollo personal, gracias a vos, o al menos al comienzo. Y eso modificó, cambió mi vida para bien, multiplicándola por 1000, tanto en niveles de conciencia, de felicidad y de experiencias. Eh, Eso sería un resumen, básicamente, de lo que soy. Acá yo le cuento a toda la gente que está escuchando esto, cuento con ventaja, porque conozco a Tomás hace mucho y Tomás tomó diferentes programas y sesiones conmigo, entonces conozco mucho de la historia. Ya te veía muy humilde diciendo solamente jugador de ajedrez y yo estaba por aclarar, no, no sos un jugador de ajedrez, estás en el top 5 top 6 de toda Argentina, ¿vale? Para la gente que no conoce y ponerla en contexto, porque uno por ahí es ajeno al mundo del ajedrez y no sabe de lo que estamos hablando. Ser top 5 en el mundo del ajedrez de Argentina, por ejemplo, es una locura. Tengan en cuenta de que hay literalmente más de miles de jugadores rankeados, así que imagínense los no rankeados que hay más de miles rankeados. Y por ejemplo, habrá mínimo 1.000 jugadores activos que llevan más de 10 12 años consecutivos jugando, ¿verdad, Tomás? Sí, en realidad en Argentina hay fácil, sí, 10.000 jugadores, te diré, activos. Y en el mundo debe estar cerca del millón. Eso sin contar los no rankeados que vos decís, ¿no? Y sobre todo en el último tiempo se volvió mucho más difícil porque, bueno, la llegada de lo que es la computadora, la globalización, la llegada de información es mucho más rápida, más fácil, entonces hay mucha competencia y cada vez es más complicado escalar. No es lo mismo ahora ser top 5 por ejemplo, que hay tantos cientos de miles de jugadores, que top 5 hace 40 años que a lo mejor había mucha menos gente jugando al ajedrez como tal. Entonces sí, es bastante complicado y para, como vos decís, para poner en contexto, es como una competencia. O sea, es un juego y es una competencia individual, así como puede ser el boxeo o el tenis, con algunas diferencias, por supuesto, entre ellas lo que es el físico, pero bueno, es una competencia donde se puede ganar, subir ranking, bajar, tener títulos y Sí, demás. para poner en contexto, hay un ranking que se llama ELO, que es un puntaje, un coeficiente que se saca, funciona similar al de los tenistas. Cuando uno gana partidas va subiendo puntos ELO, cuando pierde va perdiendo puntos ELO. Cuanto uno Exacto. más puntaje en ELO tiene, más alto está en la clasificación, ¿vale? Y en este caso Tomás es el cuarto o quinto jugador con más puntos de toda Argentina en la actualidad y está en el top 300, 400 en el mundo. Seguramente de Sudamérica debes estar en el top 50 o así, ¿verdad? Top 20, top 20. ¿Top Sí, 20? sí, de Latinoamérica, de hecho. Bestia total. Y para recontextualizar de vuelta,
el ajedrez no es una disciplina que uno se entrene 15 minutos por día de vez en cuando, sino que es un deporte ultra profesional. A ver, los jugadores ahora lo vas a contar vos Tomás, pero los jugadores de tu nivel viven de esto y están 14 horas al día estudiando, entrenando con profesores, con computadora, con equipo de analistas. Y hay infinidad de libros de ajedrez, no se dan una idea, y hay infinidad de análisis y de estudios de partidas, de posiciones, de estrategias, de tácticas, de campeonatos antiguos, de partidas del pasado, preparación, etc. Contame un poquitito de todo eso. Y es una brutalidad. O sea, el ajedrez, pensá que las primeras partidas de ajedrez que se conocen son como del año 1500, 1600, pero vamos a decir que el ajedrez evolucionó muchísimo en los últimos 150 años, para poner un poco de contexto. Y sí, como vos decís, existen cientos de miles de libros. Ahí ya tengo algunos, ahí atrás, que se pueden ver. Y hubo épocas donde yo estaba estudiando, como vos decís, 10 horas al día, 8 horas al día, depende. También depende un poco del estilo de cada jugador y demás, pero la verdad que es muy sacrificado. Y incluso lo que tiene que, por ejemplo, el ejercicio físico, por decirte algo, vos levantás peso y bueno, el músculo te va a crecer. Acá vos estudiás y no significa que vayas a subir. O sea, hay otros factores también, que tiene que ver con la concentración, con la forma de recuperarte a las caídas, con un montón de otros factores externos que influyen directamente o indirectamente a la hora de competir. Y eso es muy, muy difícil, sobre todo de afrontar. Muchas veces psicológicamente es muy complicado. Entonces no es fácil y te diría que casi no es para cualquiera el hecho de llegar a ser un gran maestro o los jugadores más fuertes. Entonces sí, es una disciplina muy, muy complicada. Yo llevo jugando de los 5 años, a los 13 14 ya me volví maestro, aunque no todavía a este nivel, y a los 15 16 más o menos decidí ya dedicarme y bueno, me volví profesional en los últimos años. O sea, profesional ya era, pero quiero decir de los mejores del mundo y de Argentina y bueno, de Latinoamérica, todo lo que dijimos en los últimos 3 4 años. Esa es una distinción súper importante. En el ajedrez uno puede matarse estudiando y eso no va a significar que mejore su nivel. Y posiblemente sea de los únicos quizás deportes en los que ocurra eso, que uno por más horas de estudio que le dedique, no implica que vaya a mejorar. Y he visto un montón de veces jugadores, yo mismo me pasó, empecé a jugar, escalé, llegué a un nivel en torno a los 2000 de Elo que no pasé más. Luego dejé de jugar porque empecé la universidad, X cosas, pero es algo muy típico que pase eso. Y no sé qué opinas vos, pero a opinión personal habría que evaluarlo a lo mejor con el tenis y algún que otro deporte del estilo, pero creo que el ajedrez debe ser el deporte en donde más influye cómo estás emocionalmente en el momento. Primero, porque estás solo, o sea, vos en el fútbol podés estar muy mal y por ahí te salva el equipo, ¿me explico? Tuviste un mal Exacto. partido, pero tu equipo ganó igual. Lo mismo puede pasar en cualquier deporte grupal, básquet, béisbol, dije, perdón, vóley, el que sea. Ahora bien, en el ajedrez no te salva nadie y encima, al ser un deporte en el cual no se juega el físico, sino se juega el análisis y el cálculo mental, cuando uno está anímicamente mal o falto de confianza o en un estado de frustración o de estrés o de ansiedad, el cálculo falla. Piensen lo siguiente, un ajedrecista cuando está jugando está analizando 7 8 9 10 12 jugadas hacia adelante. Y eso multiplicado por las diferentes variables que surgen, ¿no? Yo juego esta, me pueden responder estas cuatro. A cada una de estas cuatro tengo una posible respuesta, de las cuales se desprenden otras cuatro que me haga él, y se empieza a hacer toda una ramificación gigantesca. Y en la cabeza del que está jugando están todas esas posibilidades, en todas las ramificaciones, 6 7 8 9 10 jugadas para adelante. Ahora bien, si uno no está bien mentalmente, tiende a errar ese cálculo. Ese cálculo empieza a mezclarse, a ser borroso, empezás a dudar de vos mismo. ¿Te sentiste en esta situación en los últimos tiempos y en tu carrera, esto de desconfiar de tu cálculo y en consecuencia no saber si estabas viendo cosas reales o fantasmas? Todo el tiempo, pero de hecho me pasa. Lo que pasa es que tenés que enfrentarte a eso. El jugador que no se enfrenta a eso es el que fracasa, básicamente. Mira, con referencia a lo que vos decías, para que se den una idea de lo impresionante y la magnitud que puede llegar a tener el cálculo en las jugadas de ajedrez, en la primera jugada las blancas tienen de posibilidades 20 jugadas diferentes, a lo cual el negro tiene 20 posibilidades diferentes. Es decir, en la primera jugada hacemos un 20 por 20, hay 400 posibilidades diferentes solo en la primera jugada. A la tercera ya hay más de 3 millones. O sea, es una guasada lo que en realidad tenemos que estar mirando, calculando. Obviamente no calculamos las 3 millones, pero por descarte calculamos muchas menos. Pero lo que quiero decir es que es muy complejo el juego y por eso hay que estudiar tanto y hacer tantas cosas para llegar a un nivel muy alto.
Y después con referencia a lo que decías, que hay que estar muy bien emocionalmente, sí, es un deporte, una disciplina donde hay muchísima tensión y muchísimos nervios, a pesar de que sea un tablero de madera. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, he tenido alumnos que, por ejemplo, estuvieron en guerras matando personas y se sienten más nerviosos jugando cuando tienen un minuto en el reloj que cuando estaban con el arma, por ejemplo, en la guerra. Después tuve alumnos que son físico-culturistas y me dicen, me siento más nervioso cuando me quedan menos de 5 minutos que cuando tengo 300 kilos y estoy levantando el peso arriba. Y así un montón de otras situaciones, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es que obviamente depende cómo uno se lo tome y las percepciones que tenga sobre el juego. Tampoco hay que olvidarse que es un juego, pero generalmente hay mucha tensión y un montón de nervios, y sobre todo eso en competencias donde estás jugando bastante dinero, donde estás jugando un título, la clasificación, no sé, la posición de tu país, etcétera. Eso está todo acá. Y a diferencia del fútbol o otros deportes, vos no podés gritar, no podés patear, no podés hacer nada, o sea, tenés que quedarte inmutable, básicamente. Y eso es muy complejo. Hay muchos jugadores que de hecho se retiran, dejan de jugar, incluso aunque sean de los mejores del mundo, porque no pueden llegar a aguantar los nervios o toda esta tensión que hay. Y emocionalmente eso es algo que para mí se tiene que trabajar, y dentro del ajedrez no se trabaja tanto como se debería, como máximo con psicólogos deportivos o algo por el estilo. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, particularmente yo destaco sobre muchos jugadores porque he trabajado mucho esa parte, sobre todo empezando en su momento con vos, pero también con una psicóloga que trabajé 4 años y con otras cosas que tienen que ver con el desarrollo personal. Para resumirlo, ¿no? Para hacer un resumen sobre todo esto. Y Tommy, ¿en qué momento vos haces Eureka y tenés este descubrimiento, ¿no? De que el factor emocional. A ver, uno a priori siempre entiende que las emociones juegan su papel. Pensemos que una partida de ajedrez en un torneo oficial suele durar 1 hora y media por jugador, entonces estamos hablando de más el incremento. En general, para la gente que escuche, calculen 3 horas y media, 4 horas por partida. Luego hay partidas Exacto. más largas. Entonces, claro, cuando uno lleva 3 horas y media sentado sobre un tablero analizando, la tensión es alta y cuando se está disputando en que el más mínimo movimiento fallido te puede hacer perder y puede ser la diferencia entre viajar a otro país a jugar el mundial a representar tu país o ganarte 1.000, 2.000, 3.000 dólares o lo que haya en premio a cero, obviamente la tensión se vuelve muy grande. Y aunque no haya premios, uno es competitivo y en el momento que está ahí y lleva un montón de horas y viajó hasta ese lugar, estuvo meses entrenándose para llegar a ese punto, necesita estar en su máximo potencial. ¿En qué momento vos descubrís y sobre todo tomás acción? Porque mucha gente lo descubre pero no hace nada. ¿En qué momento vos descubrís y tomás la decisión de comenzar a trabajarte internamente para mejorar como persona y en consecuencia como jugador? Bueno, a mí me pasó de que yo fracasé muchas más, o sea, la gente ve mis logros, ¿no? Por así decirlo, mis títulos y demás, pero fracasé muchas más veces de la que en realidad lo logré o acerté. Esto es muy común igualmente en el mundo de la competencia. Lo que pasa es que, como vos decís, muchos abandonan o lo ven, lo identifican, pero no terminan de hacer algo con eso. Te diría que los primeros pasos los empecé a tomar en el 2018 cuando empecé con una psicóloga. No era psicóloga deportiva, era por otros temas, pero trabajamos mucho y vimos que había un cierto rechazo a perder, ¿no? Al fracaso, por mi parte, conectado con algunas cosas de mi viejo y demás, ¿no? Que tienen que ver con la infancia. Esos fueron los primeros pasos. Sin embargo, bueno, como vos sabrás, el proceso con los psicólogos suele ser mucho más lento, ¿no? En general. Diría que el boom mayor lo hice prácticamente al iniciar con vos en 2020, y ahí me di cuenta, a ver, fue justo cuando empezó la pandemia y todo esto, ¿no? De que tuvimos que hacer una pausa, que no había torneos, que no se podía hacer nada, básicamente. Pues ahí empecé como a interiorizarme un poco más en este mundo. Empecé a través de la seducción primero, pero después en un momento vi que esto estaba afectando a mi estado anímico y que eso, incluso aunque no estudiara ajedrez, me levantaba el ánimo y me hacía jugar mejor, con más ganas o con, digamos, más valiente, sin importarme tanto el resultado, ya que estaba perdiéndole el miedo a ese fracaso, por así decirlo. Y cuando vi los resultados, que solo un pequeño proceso que había hecho con vos y yo particularmente había logrado en el ajedrez, y en otros factores o áreas de mi vida, dije, wow, esto lo tengo que seguir profundizando, porque si solo con un poquito ya logré tanto, entonces, bueno, me voy a meter más de lleno. Y así fue. Eso fue más o menos en agosto, septiembre de 2020, no recuerdo exacto, eh, pero por ahí, esa fecha más o menos fue que empecé. Con la psicóloga había empezado en 2018, hace 4 años, pero con vos y todo esto hace, bueno, esa fecha más o menos. Y claro, yo me acuerdo, fue en septiembre, yo ya me había mudado a mi departamento de aquel entonces, que me mudé en septiembre. Es más, creo que hoy, 6 de septiembre, se cumplen 2 años de que me mudé ahí. Vos estabas en Argentina, en Capital, sí. Ese día, es que ese mes me había mudado ahí a Palermo, me había ido de casa de mis padres, de mi mamá, y me había ido a Capital y me acuerdo que tuvimos una llamada ahí
y Sí. luego empezaste a tomar sesiones uno a uno primero, y luego hiciste programas y más sesiones y tal. En aquel momento, ¿qué fue lo que te impulsó, si se quiere, a decir, hey, voy a tomar sesiones con Augusto, siendo que hay una oferta inmensa de gente que hace psicoterapia, coaching, PNL y lo que se te ocurra? Y lo que pasó fue que yo en ese momento había una piba que me gustaba, una chica un poco más grande que yo, que vivía conmigo. Y bueno, yo nunca fui demasiado bueno en las habilidades sociales o en la seducción o como se quiera. Y bueno, me rechazó básicamente, lo hice mal obviamente, me rechazó y eso me generó como un rechazo para casa otra vez y me dolió, ¿no? Y, y ahí justo al mismo tiempo me empiezan a salir videos de Martín Riesnik en YouTube, el algoritmo, yo qué sé. Y al mismo tiempo vos me hablás y veo tus historias, que estabas saliendo con pibas, que te estabas dedicando a esto. No te veía hace mucho y justo me habías aparecido en Instagram y digo, ¡fua! Este es Augusto, qué cambio, ¿no? Porque yo te recordaba más como yo en ese momento, que era, qué sé yo. Gordito, con anteojos, Sí. peticito, tímido, ¿sí? Típico estereotipo del nerd, de ajedrecista, de hecho, como nos tienen. Y bueno, y de repente te veo así y digo, ¡fua! Qué crack, ¿no? Entonces al principio, obviamente, con un poco de desconfianza, pero después cuando hablábamos en esa llamada que vos contás y empezaste a decirme un par más de cosas y demás, dije, bueno, voy a dar una oportunidad. Y me acuerdo que empezamos un poco con el campamento de ventas, que hice 2 o 3 de las últimas sesiones, y con Bestia, que estabas vos y Vic, y con sesiones 1 a 1 con vos. Y me acuerdo que, La Mindset Mentoring entraste. Edición ventas el último mes, me acuerdo. bueno, eso está, claro, y fue brutal. Eh, Me acuerdo que, por ejemplo, en ventas había tenido ya pequeños cambios que me habían favorecido a lo que era mi economía en ese momento. Y después cuando tuvimos sesiones 1 a 1, ese fue el mayor cambio, porque vos me pateaste el culo. O sea, tuvimos creo que 5 sesiones y tuvimos 3 o 4 objetivos que eran conseguir una cita a la semana con una chica diferente, mejorar mi confianza hasta un 9 de 10 o algo por el estilo, sacar mis canciones que yo venía escribiendo hacía 3 años y no sacaba una mierda, como mucha gente, ¿no? Que dice, sí, yo estoy haciendo, pero en realidad al final no hace nada. Y, y creo que mejorar mis ingresos económicos, que en ese momento estaban alrededor de 1.000 euros o algo así, y yo quería mejorar un poco y yo decía, bueno, vamos a ver si llego a 1.200. Y vos dijiste, no, 1.700. Una cosa así fue. Y yo te miré y te dije, estás loco, estás mal de la cabeza. Y rompimos todo. Hicimos todo en un mes o un mes y una semana, que fue lo que duró las sesiones. Y ahí eso me hizo un clic, ¿no? Porque estás como desbloqueando un montón de creencias. Como que decís, para mí solo haber hecho una sola cosa de esas en un mes o en varios meses hubiese sido algo que quizás no creería posible. Imagínate hacer 3 4 del tirón en un mes y nada, un mes y una semana, una cosa así. Entonces, para mí eso fue un clic brutal. Sumado a eso, hice la segunda norma de Gran Maestro, o sea, del título máximo. Estaba a un paso de llegar al título máximo y fue como todo un boom, ¿no? Sumado a eso, un cambio de imagen también, no sé qué. Y fue todo, nada, en 2 3 meses me estaba convirtiendo en otra persona. Y eso fue básicamente lo que me inició en este mundo. Lo bonito que no te estabas haciendo otra persona. Te estabas haciendo el vos Bueno, mismo que estaba reprimido porque le tenías miedo a una cosa, a otra, otra, no te lo creías, etc. Y fíjate que en realidad yo no hice demasiado. Lo hiciste vos que estabas comprometido. Porque está bien, yo te creé el contexto para que pueda funcionar si se quiere. Y te hice ver ciertas cosas y ciertas herramientas. Acuerdo que hicimos cositas de PNL, etc. Pero el que estaba comprometido y era súper disciplinado fuiste vos, que todos los días hacía lo que tenía que hacer y todo el tiempo te estabas moviendo y tal. Brother, ¿cómo sentís? Fíjate, vos hoy por hoy no lo dijiste, pero tenés una marca personal que tenés como 100.000 seguidores ahora o por ahí, ¿verdad? sí. Sí, tengo 110.000 más o menos en Instagram. De todo ajedrez, ¿no? Es mi marca personal. A ver, conseguiste las dos normas de Gran Maestro, que hay gente que muere intentándolo y no llega. Conseguiste pasar de 1.000 seguidores o 2.000 o 3.000 a más de 100.000. Entiendo que ahora, hoy por hoy, no conversamos esto fuera de cámara, pero hace un tiempo me contaste, estás teniendo más alumnos. Me dijiste hace un rato que estás por sacar tu infoproducto ya súper bien armado. ¿Cómo sentís que haber crecido internamente en cuanto a nivel de conciencia, en cuanto a confianza, autoestima, desarrollo personal, influyó en que hoy por hoy en diferentes áreas, pues estamos hablando del área de las relaciones, estamos hablando del área de la economía, de la marca personal, de vos como profesor, mentor, docente, como vos como jugador profesional, ¿cómo sentís que ese crecimiento impactó en esas áreas? No, impactó en 100% en todas las áreas. O sea, por ejemplo, el hecho de tener más confianza yo mismo y poder hablarle a una cámara, que es una estupidez, parece una estupidez, pero eso hacía que yo no pueda, por ejemplo, vender más o no me pudiera promocionar.
Y claro, yo no voy a llegar a 110.000 seguidores si no confío en lo que es mi producto, por ejemplo, ¿no? Y en lo que estoy mostrando y en poner la cara, básicamente. Porque vos vas a ver que yo tengo videos mostrando cosas de ajedrez, pero también tengo videos hablándole a la cámara, dando consejos, contando situaciones y demás. Entonces, eso por un lado, en lo que es la parte, por ejemplo, de negocios o de ventas. Pero después tenés un montón de cosas. La parte de la que es la seducción, que fue donde empecé, a mí me pasaba de que a mí me frustraba mucho el hecho de no poder estar con la piba que me gustaba o de ni siquiera animarme a hablar a esa piba, ¿no? Y le debe pasar a muchos hombres o personas. Eh, y después de eso, bueno, me ha ido realmente muy bien. He tenido, incluso me he enamorado, he tenido una relación muy bonita, he conocido un montón de personas gracias a eso, a las habilidades sociales, y te abre un montón de puertas. O sea, yo creo que sobre todo la confianza y este desarrollo personal te abre puertas y te abre, como vos decís, niveles de conciencia, como que se van desbloqueando, pequeños pestillos, ¿no? Como se le diga. Y vas dándote cuenta de un montón de otras cosas. Y no sé, yo siento que estoy mucho más conectado con el presente, con la vida, con mis proyectos, mis metas. Siento que estoy mucho más en paz y armonía con lo que puede ser mis relaciones, sobre todo con mi familia, con mi papá particularmente, que es una persona con la cual siempre tuve mucho rechazo, bronca, rabia y demás. No es que ahora tenga la mejor relación del mundo, pero he mejorado, o al menos he aceptado varias cosas y entendido y demás. Y todo eso te va ayudando, como vos decís, a desbloquear. Entonces yo creo que lo que es el desarrollo personal no es que me hizo otra persona, como vos decís, pero sí logró salir a relucir lo mejor de mí, ¿no? Y bueno, para mí, por ejemplo, siento que hice muchísimas cosas, pero sobre todo no estoy conforme. O sea, como que quiero todavía más, ¿no? Como que quiero seguir mejorando, porque veo que esto es infinito. O sea, el desarrollo personal y de progreso eh, puede llegar a ser estratosférico. Entonces estoy muy contento y quiero todavía más. Y como te digo, esto afectó en muchas partes, incluso partes que no es algo profesional para mí, como puede ser la música. A mí me gusta mucho lo que es el rap, hemos hablado con vos un montón de veces. Yo escribía como para expresarme, desahogarme y nunca sacaba las canciones. Seguramente por poca confianza, por miedo, por vergüenza, por no sé, lo que sea, ¿sí? Entonces empecé básicamente a hacerlo, a sacarlo, a moverme y bueno, después de eso incluso empecé a tener mejores resultados de los que yo pensaba que quizás podía llegar a tener. Pero más allá del resultado, fue un proceso hacerlo y también me sirvió. O sea, cada desbloqueo que fui haciendo me fue mejorando en mi calidad de persona y a niveles de conciencia. Totalmente. Fíjate, Tommy, que me acuerdo ahí que sacaste tus canciones de rap, que por cierto están de puta madre. Después vamos a dejar acá los enlaces de todas esas cosas. Y Tommy, te quería preguntar, vos representás un arquetipo de persona, como era también yo en su momento, que quizás mi esencia también va por ese lado, pero por el cambio interno y tal voy tornando hacia otro. Pero representás un arquetipo que me sigue mucho, que es esa persona que es muy racional, muy analítica, muy de estar en la cabeza y de procesarlo todo mentalmente y analizarlo de forma técnica, pero que muchas veces le cuesta entrar en lo emocional, entrar en todo lo que tiene que ver con lo relacional, con el presente, con el sentir y sobre todo con el tomar decisiones que por ahí no son las más lógicas, si se quiere. A ver, comprar un programa de lo que sea no es lo más lógico. Vivir un proceso de coaching, es más normal vivir uno de psicoterapia como estabas haciendo, tomar un proceso de coaching Claro. que aparte suelen valer más de lo que suele valer un proceso terapéutico, por ejemplo, y hacer como esos estiramientos económicos y crear una marca personal y grabar contenido y salir a conocer personas y animarte a grabar música y subirte a un escenario que te he visto que lo has hecho y con muchas personas enfrente y hacer un montón de cosas que las que fuiste haciendo no van acorde a nuestra esencia de persona, así que, o el que éramos en algún momento, que era esa persona hiperracional, analítica, fría, calculadora, que no se conecta con el sentir. ¿Qué le dirías vos, que ahora estás del otro lado del mar, si se quiere, o del otro lado de la brecha, a esa persona que es como era Tomás hace un par de anitos, muy fría, muy de estar en la cabeza, muy analítica? Como qué consejos, qué sugerencia le darías, o incluso, imagínate que tenías al Tomás de hace 3 4 años en estas áreas, ¿no? Y le podés, tu Tomás actual le puede dar un consejo de, hey, fíjate qué sería lo que le transmitirías a esa persona. No, que lo hagan, o sea, que se animen a hacerlo. A mí me costó un huevo, pero me animé, o sea, tomé los riesgos, tuve personas que me ayudaron, como vos en su momento y algunos amigos, pero básicamente hay que hacer las cosas. O sea, vos podés saber la teoría, podés leer, podés estar desconfiado o no en lo que puede ser la metodología, el proceso, el desarrollo personal. O
psicoterapia, lo que quieras, básicamente. Pero si vos no lo vivís, no lo experimentás, es imposible que realmente sepas lo que puede llegar a suceder con vos. A mí, como te digo, me pasó que muchas personas no me reconocen, o no me reconocían, por así decirlo, porque como vos decís, no pueden creer que sea la misma persona de esa persona hace 4 años, con todo este arquetipo que vos decís muy lógico y demás. Entonces, ahora soy muy lógico porque forma parte de mí, pero también logré desbloquear o destapar esa otra parte que también es necesaria en la vida. Entonces, lo que yo te diría es eso, que lo intenten. ¿Te pusiste a pensar alguna vez dónde estarías actualmente y qué resultados tendrías en las diferentes áreas si a lo mejor nunca lo hubieses intentado? Y hubieses dicho, no, sigo como vengo y continuar por la línea que venías anteriormente. Yo diría igual, o un poquito, bueno, un poquito mejor, un poquito peor, depende, ¿no? Pero no estaría en ningún punto muy diferente al que estaba hace 4 años o hace 3 años. ¿Crees, por ejemplo, que sería ya gran maestro de ajedrez? Bueno, eso es una gran duda, porque realmente el nivel, por así decirlo, en cuanto a nivel de juego, estudio, conocimientos, quizás ya lo tenía, pero no lograba sacarlo a relucir, por así decirlo, ¿no? Por otros factores, como te había comentado antes, psicológicos, emocionales, de nervios, etcétera, de confianza. Entonces, eso sí es un misterio. Quizás podría ser maestro, pero me juego a que hubiese tardado más o lo hubiese sufrido más, que también es un factor muy importante el hecho de disfrutar. Yo empecé a disfrutar mucho más el juego una vez que conecté con el mundo del desarrollo personal. Entonces, bueno, eso. Y en esta noción de disfrute, hoy por hoy cuando estás jugando, por ejemplo, te pregunto esto como un deportista profesional que le puede servir a gente que juegue ajedrez, a gente que juegue fútbol, tenis, básquet, lo que fuese. El hecho de tener hoy por hoy más nivel de conciencia o haber vivido todo un proceso interno, ¿en qué momentos vos sos consciente y podés visualizar desde ahora, desde este punto, decir, mirá, en esta situación, antes me sentía y actuaba de esta forma, y ahora que tengo este nivel o este autoconocimiento, puedo tomar conciencia y actúo y me desenvuelvo y lo percibo, lo siento de esta otra manera que me lleva a un mejor resultado por A, B, C o D? ¿Cómo ves esos cambios en el plano pragmático a la hora de estar sentado 5 horas jugando una partida? Tal cual. Bueno, lo que te comentaba antes del hecho de enfrentarte al fracaso, ¿no? Al rechazo, al perder y demás. Yo antes era una persona que no aceptaba el perder. Soy muy competitivo, ¿sí? O sea, hoy en día sigo siendo muy competitivo y me encanta. Pero antes esa competitividad estaba muy asociada con el hecho de no querer perder. Ahora está más con el amor al juego, por así decirlo. Y a mí me pasó, por ejemplo, a fines de 2019, yo jugué un torneo y estaba muy cerca de lograr el título que estábamos hablando, era maestro y demás. Y estuve a punto de lograrlo y bueno, fracasé básicamente en la última parte, ¿no? Perdí las partidas y tal. Y eso me acuerdo que me fui al hotel después de haber perdido y me largué a llorar, a llorar. Y por ejemplo, lo que hice fue que armé una lista, mirá la diferencia, ¿eh? Armé una lista de todos los fracasos que había tenido con referencia a ese título hasta esa fecha. Vamos a suponer que eran, no sé, 7, 8 veces, ¿no? Que había fracasado. Y me recriminaba todo el tiempo el haber fracasado. Bueno, pasado un tiempo, de hecho, bueno, fue el año pasado, por ejemplo, todavía no había logrado el título lo logré hace poquito, pero el año pasado, en diciembre, jugué un torneo de más magnitud, más importancia. Me estaba jugando el título y en la última partida me estaba jugando contra un indio que es de los mejores 100 del mundo. Me estaba jugando también, el que ganaba eran mínimo 5.000 euros. El que perdía, que de hecho yo perdí, cero. Entonces fíjate el nivel de tensión que puede llegar a A haber, ver, en ¿no? una partida de ajedrez que valía ser gran maestro, que es el título máximo al que podías aspirar, más 5.000 euros. Más 5.000 euros, más creo que era el subcampeonato de un torneo muy importante de los mejores torneos de Europa. Entonces eran muchas cosas en juego. Esa partida la disfruté, obviamente estuve nervioso, pero lo manejé más o menos bien. Perdí, porque el otro me superó, ¿sí? Y sin embargo, terminó la partida y no me largué a llorar. De hecho, no estaba triste. Obviamente no estaba contento saltando en una pata, pero es como que ya estaba aceptado el resultado en el sentido de decir, bueno, es parte del juego. Y en vez de hacer una lista recriminándome las cosas que había hecho mal o los fracasos hasta ese momento y demás, lo que hice fue pensar que la próxima vez tenía que no cometer los errores que había cometido, ¿sí? En esta partida y también hice una lista de todas las cosas que había hecho bien hasta este momento, porque no es fácil llegar a la última ronda de ese torneo contra ese jugador en esas circunstancias. Entonces quizás
Si yo solamente me hubiese enfocado en la mala, en la parte mala, en el fracaso, sería una cosa, pero yo me enfoqué en todo, ¿sí? O sea, lo vi como desde arriba y dije, vale, sí, sí, fracasé, o me equivoqué acá, pero en realidad si yo tomo todo el torneo, más todas las circunstancias, más todo, no sé si es un fracaso. Quizás antes del torneo ni hubiese pensado que hubiese llegado a esa instancia. Y así otras cosas, ¿no? Entonces creo que a mí particularmente lo que me pasaba es que yo me recriminaba mucho las derrotas o el fracaso. Sin embargo, hoy en día, y me está yendo mejor gracias a eso también, y lo disfruto más, como te digo, no lo hago prácticamente. Sí, sé que cometo errores, todos cometemos errores, ¿no? Pero lo que suelo hacer es esos errores agarrarlos y al contrario, utilizarlos para mejorar, construir en base a esos errores, no destruir, que era lo que hacía antes. Qué poderoso, brother. Fíjate que todo parte de un cambio de ahí, de percepción. Antes Tal cual. percibo que fui derrotado y en consecuencia soy insuficiente o soy un fracasado o fracasé o me frustro y me siento mal y me culpo por lo que hice o por lo que no hice. Y ahora percibo que, hey, antes ni me hubiese imaginado llegar hasta esta instancia en este torneo. Y al final si perdí la última fecha o la última ronda porque llegué con chances a esa última ronda, a esa última fecha, es una locura. Y fíjate cómo ese cambio de percepción hace que de una forma pases a estar en un estado de llanto, de deseo de dejarlo, frustración, tristeza, y no te estés en una posición de cómo uso esto para empoderarme, cómo lo uso como nafta para ir más hacia adelante. Y a nivel, vos sos docente, a ver, tenés montones de alumnos, niños, adolescentes, adultos, mayores, ahora también tienes tus infoproductos, tus programas, tus mentorías. ¿Cómo sentís que impactó en tu nivel como profesor, como mentor en todo el ámbito de ajedrez? Bien, para empezar, no es por nada, pero te podría decir que soy uno de los pocos, a nivel internacional incluso, que combina una metodología de enseñanza, de estudio de ajedrez con desarrollo personal. O sea, yo a mis alumnos, a mis estudiantes, depende del caso, no es que todos lo necesiten o quizás hay que priorizar la parte ajedrecística, ¿no? Como tal. Pero yo también trato de motivarlos, incentivarlos, que entiendan ciertas cosas, que abran sus niveles de conciencia, que lo disfruten más. Bueno, un poco todo el proceso que yo viví, lo explico a mi manera, con las herramientas que yo tengo y he aprendido en este último tiempo. Pero eso ha generado, impactado en los alumnos muy buenos resultados en general. No significa que no fracasen, como te dije antes, pero significa que se levantan mejor frente al fracaso. Sin ir más lejos, por ejemplo, una alumna que acaba de terminar un torneo hace 2 días, 3 días, empezó perdiendo las 3 primeras partidas. Y esto básicamente significaría estar último del torneo y es muy difícil recuperarte. Es como que... Contexto, te- un te- torneo son nueve partidas. Imagínense claro. un torneo de fútbol, son 9 partidos, perdiste los primeros tres y ya estás complicado llegar a la última y ser campeón. Sí, ¿no? Y lo más probable es que, o sea, es como que el boxeador que está tirado en el piso y le siguen pegando, ¿no? O sea, es muy difícil levantarte, básicamente. Ya estás golpeado, estás en el piso y encima te siguen pegando porque vos seguís jugando, no es que tenés un stop, tenés que seguir jugando. Y se levantó, o sea, no, le fue bien al final, terminó siendo un buen torneo. No ganó el torneo, fue un torneo muy duro, pero en cualquier situación y contexto parecido, cualquier persona normal hubiese seguido en el piso, ¿sí? Y no se hubiese levantado o le hubiese costado mucho más. Y ella a partir de ahí empató una, empató otra, ganó, ganó, ganó. Bueno, al final más o menos le terminó yendo bien. Quedó tercera de España, por ejemplo, en ese torneo. Y estos resultados que los he logrado con varios alumnos de diferentes edades, les da más confianza a ellos. Es como lo que hicimos nosotros, esas 3, 4 cosas que nos pusimos como objetivos y lo logramos en un mes y poco. Bueno, yo esos resultados, más que nada con el ajedrez, porque entreno ajedrez, los voy logrando con ellos también en poco tiempo y a ellos les hace como un clic. O sea, en los años que llevan jugando ajedrez quizás no llegaron a ese tipo de resultados y de disfrute del juego en tan poco tiempo y ahora como que se les abre la cabeza, ven como un mundo nuevo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso es básicamente lo que se desarrolla mi marca personal y como te digo, es único o muy poco frecuente en lo que es el mundo del ajedrez a nivel internacional, porque como vos decís, el ajedrez está muy conectado con lo racional, ¿sí? Con lo lógico, y agregarle la parte del desarrollo personal, de abrir niveles de conciencia, disfrutar y demás, es un poco la otra parte. Entonces es difícil. De hecho, muchos no lo aceptan al principio y muchos vienen a mí con dudas sobre estas cosas, porque te dicen, y pero ¿estás seguro que...? Digo, bueno, probalo. Probalo por tu cuenta, probamos 1 o 2 clases o el tiempo que sea necesario y lo vemos. Y como te digo, en general me ha ido bastante bien. Y después, eh,
bueno, sobre todo me hice mucho más conocido, no solo por los seguidores que tengo en las redes sociales, sino que también cuando las personas me ven jugar, notan algo diferente. En el tablero, o sea, yo me paro, tengo como una postura corporal, algo diferente a los demás jugadores, generalmente, ¿sí? Ujú. Que es esta actitud que te digo. O sea, hay jugadores que ya lo tienen innato, pero la gran mayoría no, porque muchos tienen ese miedo a perder o esa frustración a la hora de perder, ¿no? Y sin embargo, muchos lo ven presencialmente que yo no, o que al menos lo he superado. Entonces esto también es algo distintivo. Qué poderoso, brother, qué poderoso todo eso. Y fíjate que a mí año 2022 a veces todavía me impacta o me sorprende que todo el mundo que se dedica a un área, para cualquier persona, pero sobre todo para quienes sean profesionales en algo, que no se trabajen en estos factores. Vos imagínate, jugás al tenis y me decís que según cómo te sentís anímicamente no le vas a pegar mejor o peor. Yo jugando el fútbol con amigos, que soy un desastre, o sea, juego con amigos, me explico, no, no un torneo, pero si yo estoy con confianza, sé que juego mucho mejor a que si no la tengo. Que cuando tengo que patear, pateo mejor porque no lo pienso dos veces. ¿Me explico? Y lo veo en futbolistas, yo soy una persona que le gusta el fútbol, en futbolistas profesionales lo he visto infinidad de veces. Ese jugador que está con confianza porque metió una buena racha y todos los partidos juega excelente. Y ese jugador ese delantero que porque falló una situación clara, entra en un bucle negativo, le falta la confianza y se viene a pique y erra todo lo que tiene delante. Y de repente hasta que entra en otra racha positiva y así sucesivamente. Entonces el factor mental es fundamental. Y fíjate que muchos de los más jugadores más reconocidos que hay lo son también por eso. Fíjate, por ejemplo, gente como Rafa Nadal, que es como un experto en revertir situaciones adversas, tiene una fortaleza mental brutal, además de bueno, que es súper profesional, entrena, etc. Entonces yo siento que cualquier persona en cualquier campo, independientemente de lo que haga, si tiene un trabajo interno fuerte, va a poder, los recursos que ya tiene a nivel técnico los va a poder explotar muchísimo mejor. O sea, vos tenías un nivel de ajedrez y un nivel en ese momento más un nivel potencial, que era todo lo que habías estudiado y por ahí no podías plasmar sobre el tablero. Y una vez que desbloqueaste áreas emocionales, puedes darle mucha más fuerza a todo eso que ya tenías dentro y que por ahí no estabas pudiendo terminar de explotar porque te invadían nervios, ansiedad, perdías una partida y ya entrabas bajoneado a la siguiente y eso te jugaba en contra, etc. De igual forma creo que aplica a todos los campos y todas las disciplinas. ¿Qué sentís vos, Tomás? ¿Qué es la resistencia? Y vos que estás 100% metido en el mundo del deporte profesional, ¿qué es esa resistencia principal que hace que las personas no se la jueguen a trabajar estas partes de su ser, de sus emociones, de su psiquismo, de cómo son ellos internamente como personas? Y pueden ser muchas. Yo te diría miedo. Te diría quizás la primera que se me viene a la cabeza. Yo, por ejemplo, tenía miedo, como desconfianza a todo lo que sea externo al ajedrez, ¿no? O sea, en mi cabeza era, el ajedrez es un juego que es así, es un tablero, hay piezas adentro y no hay otra cosa que no sea eso, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que meter otra cosa externa a esto? Y me daba como un miedo pensar que otra cosa podía llegar a influir. Ese miedo seguramente nacía por algo propio, ¿no? Una desconfianza propia. Por ejemplo, eh, me, bueno, a mí me pasaba que, por ejemplo, yo no quería nunca empezar con una psicóloga o, bueno, ni siquiera sabía que existía el coaching en ese momento, pero te quiero decir como que tenía miedo a esos factores externos. Y incluso hasta, mirá hasta la boludez que voy a decir, ¿no? Pero tenía rechazo también al deporte, al ejercicio físico en ese momento, ¿no? Ahora me gusta bastante. Pero en ese momento yo decía, no, el ajedrez es un juego mental, no tiene nada que ver el físico. Y el físico también influye. Tanto la resistencia física como el hecho de sentirte mejor a vos mismo, que te va a dar más confianza, y postura corporal y demás, también influye un montón dentro de lo que podría ser hacer la competencia. Y yo tenía un rechazo al ejercicio físico y quizás también por algunas cosas personales, de familia y demás, pero tenía como rechazo, miedo a ciertas cosas externas que tengan que ver con el ajedrez. Y eso me hacía cerrarme solamente en la parte lógica del ajedrez. Y bueno, básicamente era un error, ¿no? A menos yo creo que es un error. Creería que las personas quizás tienen como ese rechazo. De hecho, sin ir más lejos, hace unos meses hablé con un gran maestro, o sea, un jugador también de mi nivel, muy, muy profesional, que estaba teniendo una mala racha y me decía,
por qué me va mal? ¿No? No entendía él. Y le digo, bueno, pero ¿vos qué es lo que haces con el ajedrez? Me dice, bueno, yo estudio 5 o 6 horas por día, miro esto, hago lo otro. Y bueno, ¿y solo haces ajedrez? Y me miraba y no me entendía, ¿no? Digo, ¿cómo? Me dice. Digo, sí, o sea, haces ejercicio cuando te caes, o sea, cuando perdés, ¿cómo te hablas a vos mismo? Y así le empecé a hacer muchas preguntas sobre esto y no me entendía, me decía, pero ¿eso qué tiene que ver? Si el ajedrez es un juego de lógica y no es tan difícil, ¿no? Me hacía. Y le digo, no, sí, sí, influye muchísimo. Y ahí le empecé a explicar ciertas cosas, me terminó entendiendo más o menos y de hecho hoy en día le está yendo mejor, no sé si es gracias a eso específicamente, pero creo que un clic al menos le hizo, como que abrió un poquito más el espectro, por así decirlo. De hecho lo vi hace poco en un torneo que vine hace unos días, lo gané yo y creo que segundo o tercero quedó él. Entonces, creo que al menos en el ajedrez, no sé en las otras competencias, pero puede ser también, el hecho de tener algo externo que no sea exclusivamente la competencia o el deporte como tal al cual te dedicas, hay como un rechazo a eso, como que se piensa que solamente hay que ser bueno en esto, y a lo mejor hay que ser bueno en esto, pero también agregarle otros factores que van a influir directamente. Al final todo está interconectado. Somos seres integrales y todo se interrelaciona. Como estás en un área, repercute y incide en la otra. Yo estoy seguro que hoy, por ponerte un ejemplo, como en tu marca personal te va bien y tenés muchos alumnos y tenés tu infoproducto y tal, por ahí tenés una mejor economía que te permite que si te va mal o te va mejor en un torneo, no necesitas el premio, ¿me explico? Y como no necesitas ese premio económico que te da el torneo, lo podés jugar mucho más suelto, mucho más libre, porque sabes que no dependés de sacar X cantidad de resultados para tener ese dinero para pagar tu alquiler en Barcelona donde vivís, por ejemplo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. En 2019 a mí me pasaba eso. Yo daba pocas clases, era un poco vago también, y me dedicaba a torneos. Y está fantástico dedicarte a torneos, pero es lo que vos decís. eh, la competencia es dura. O sea, un día ganás y ganaste, qué sé yo, 1.000, 2.000 euros. Otro día perdés y ganas cero. Incluso hasta a veces quedas en pérdida porque tenés que viajar y toda la boludez y perdés plata. Entonces, a mí me significaba mucho. No es lo mismo el haberme jugado esos 5.000 euros que te contaba en la anécdota de recién, ¿no? Hace un rato. Eh, Cuando esos 5.000 euros significan pagar mi alquiler y, no sé, las comidas y lo que sea, cuando esos 5.000 euros serían un extra. O sea, cuando yo ya tengo ese dinero o un ingreso y eso sería un extra. Que es lo que me pasa ahora. El torneo que acabo de ganar gané creo que 1.400 euros o algo así. Y en realidad no me pasaba nada si no los ganaba. O sea, para mí el premio ni lo incluía en mi estado de cabeza o de conciencia. Yo estaba jugando por el ajedrez, no por el dinero. Y eso es otro factor, exactamente, ¿sí? O sea, el hecho de yo poder estar respaldado por mi marca personal o mi trabajo como entrenador me permite estar más libre a la hora de jugar. Hermano, mientras te escuchaba hacía una filosofada un poco loca, pero es algo que internamente muchas veces pensé. ¿Sentís que hay cierta interrelación? Esto ya es para frikis, ¿vale? Y para gente que por ahí juega ajedrez, pero ¿sentís que hay cierta relación entre cómo es uno personalmente, en su vida en general, y cómo juega? En cuanto a si es un jugador, para poner contexto, en ajedrez hay jugadores que son súper agresivos, arriesgados, kamikazes, hay jugadores que son muy defensivos y un poco miedosos si se quiere, hay jugadores equilibrados como los hay en cualquier deporte. ¿Vos en tu caso, Tommy, sentís que hay una relación en eso? Sí, total. O sea, puede haber excepciones, pero en general yo lo veo clarísimo. Hay gente que, como vos decís, que le gusta tomar riesgos en general en su vida, y así es muchas veces en el ajedrez. Hay gente que al contrario es mucho más miedosa o introvertida o le cuesta tomar decisiones en su vida y a la hora de jugar es la que no le gusta perder, por ejemplo, y por eso juega mucho más sólido y prefiere empatar incluso antes de tomar el riesgo de ganar por el hecho de perder. Y después tenés gente que es muy disciplinada a la hora de estudiar y que no se sale como de sus patrones y demás, y en la vida generalmente es muy parecida. Y bueno, y tenés desde el que es un tiro al aire, por así decirlo, que no tiene disciplina, que casi no estudia, no sé qué, y en su ajedrez se ve también muy reflejado. Entonces, casi un espejo, por así decirlo, y de hecho yo como que lo conecto. Eso es una capacidad que a mí también, bueno, no estaba pensando antes, pero también creo que destaco un poco por eso. Yo, por ejemplo, puedo hacerme un contexto de mi rival y de cómo va a ir la partida dependiendo cómo es su personalidad, la edad que tiene e incluso la procedencia.
No es lo mismo un jugador que venga de India, que está mucho más conectado con lo que es la paz, la armonía, la tranquilidad, la meditación y todo ese tipo de cosas, que otro jugador que venga, yo qué sé, de Venezuela, de Colombia, de algún país que le guste la fiesta, que yo sé que salieron hasta las 6 de la mañana y son las 9 y vienen a jugar sin dormir, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que yo puedo llegar a conectar dependiendo de un montón de factores que tienen que ver con cómo es la persona. Y después Recuerdo eso se volver refleja. cuando jugaba era una persona muy miedosa y por ejemplo yo tenía un buen ajedrez cuando la partida era medianamente tranquila. No era un jugador súper tranquilo porque un poco me aburría, pero tampoco era un jugador súper táctico. Si la posición estaba cerrada, yo era bueno y yo empezaba a encontrar planes de ataque. Y empezaba, o sea, me encantaba jugar, por ejemplo, un Volga, ¿me explico? O jugar una escocesa, pero sin que sea muy atrevido. Una italiana Giucopiano y pasar los caballitos y empezar ahí a apretarte. Eran las cosas que me gustaban. Ahora bien, si a mí, por ejemplo, me hacían una partida totalmente abierta, esas que te juegan un gambito de rey, esas cosas que todo el tablero está abierto y hay peligro por todos lados, enloquecía, brother. No podía, esas posiciones, esas partidas eran sufrimiento, en mi Hay caso. mucha inestabilidad, Y claro. claro, porque ahí no. Yo necesitaba tener mi rey cubierto. Y una vez que yo cubría mi rey y había desarrollado, ahí ya podemos ir a los golpes. Pero primero que era como que protejo lo mío y luego ya empiezo a. Y fíjate, por ejemplo, para mí sacrificar algo, un peón, era la muerte. O sea, yo no me gustaba nunca tener desventaja, a menos que lo hubiera muy claro, ¿me explico? Y siento que eso Claro. tenía mucho que ver con mi personalidad de por aquel entonces, que era mucho más reservado, una persona mucho más hacia adentro, que primero lo mío y luego me arriesgo, pero me arriesgo a penita, no vaya a hacer cosas que me vaya mal, y de cuidar primero mi terreno, ¿no? Mi quintita, y luego de a poquito salir. Vos lo ves más, vos que estás en actividad, ¿ves eso? Sí, tal cual. Eso que decís, yo lo relaciono mucho con el hecho de tener el control. O sea, en el ajedrez hay personas, bueno, como en las personalidades, ¿no? Que hablábamos, hay personas que no les gusta estar fuera de su zona de confort o perder el control sobre las cosas, ¿no? Es muy típico. Y lo mismo pasa en el ajedrez. O sea, hay personas que... Yo, por ejemplo, particularmente a mí me gusta mucho arriesgarme. Bueno, tiene mucho que ver con el desarrollo que estuve haciendo, ¿no? Y demás. Pero aunque yo no lo vea claro, me meto igual. Y si sale mal, sale mal. Yo tampoco sé si el otro lo va a ver claro tampoco, ¿no? Pero bueno, es lo que vos decís. Tiene que ver con el hecho de tener cierto control de la posición que no siempre va a ser posible. A veces hay que tomar riesgos sin tener todo visto, previsto, analizado. Pero bueno, es así, está totalmente No, relacionado. conversando con vos, igual que hace un tiempo hablé con Conce y diferentes amigos de ajedrez, me dan ganas de jugar, ¿eh? Te lo juro que me dan ganas, pero de jugar un poquito, ¿no? No como antes, que era de todos los días, pero sí de dedicarle ahí un tiempito, porque siento que es un espejo increíble de desarrollo personal. Cómo analizás, cómo... Yo recuerdo en su día cuando yo ganaba, me empoderaba y sentía que se me iba a sentar enfrente el que sea y le iba a ganar o le iba a hacer partida. Y cuando perdía, me hacía pequeñito y sentía que podía cruzarse un tipo que no sabía ni jugar y que me iba a ganar igual, porque estaba muy falto de confianza, era muy inestable emocionalmente. Estamos hablando cuando yo tenía 14 15 años y que eso me afectaba. Y siento que es un espejo increíble de desarrollo personal. Tommy, para ir cerrando, algo más que te gustaría añadir, aportar en esta entrevista, en esta conversación consciente. Y sobre todo, después viene la parte del juego, porque te comento acá hay un juego que es que básicamente tenemos un invitado que fue el anterior que te dejó una pregunta sin saber que vos ibas a estar acá. En este caso fue Víctor Duro. y dejó la pregunta abierta para el siguiente invitado que sos vos, así que te la voy a hacer y la vas a responder. Y luego me vas a dejar una pregunta a mí que voy a contestar en algún video próximo o cuando llegue al 10º podcast voy a hacer uno respondiendo las 10 preguntas de los 10 invitados que pasaron. Y por último vas a dejar una pregunta para el siguiente invitado de todo este programa. Entonces, empecemos con lo primero. ¿Algo que quieras decir, añadir para ir cerrando toda esta conversación? No, a la gente que esté escuchando esto, básicamente, si todavía no tomaron los pasos, tanto en el mundo del desarrollo personal como dentro de lo que ustedes estén... O sea, si están a punto de empezar algo y no están empezando, por la razón que sea, no se pongan excusas, o sea, háganlo. Podría darle tres consejos. La primera es esa, la segunda es que se busquen mentores o gente que los impulse y motive, porque se llega mucho más rápido a los lugares que queremos. Y el tercero es que no escatimen en invertir. O sea, el dinero literalmente que se recupera rápido. Yo me acuerdo cuando empecé con vos, que no me acuerdo si eran ciento y poco de dólares, que tenía esa, como esa espinita, Creo que ¿viste? De eran decir, 250 me parece, ¿eh? No me acuerdo, 197 la primera vez y 250 la siguiente. Creo que fue una fue, cosa así.
Puede ser, y a mí me dio como un poco de cosa, ¿no? Porque digo, bueno, no sé, ponele que yo estaba ganando 900, por así decirlo, y era un cuarto, un tercio de mis ganancias al mes, ¿no? Pero no, lo recuperé el mes ese, hicimos 1700, me acuerdo, y para mí fue un desbloqueo mental brutal. Entonces, incluso en el corto plazo o mediano plazo, como mucho, estoy seguro que económicamente vuelve, es redituable. Y no solo económico, sino, como te digo, emocional y demás. Sí, decime. Te hago un paréntesis, por ahí ese mes hiciste 1700, pero el estiramiento interno que tuviste y la habilidad que aprendiste te permitió todos los meses después seguir haciendo 1700 cuando antes hacías 900. ¿Me explico? Sí. Y así multiplicarlo al infinito. No, de hecho a partir de ese mes fue lo mínimo que hice, 1700 que más o menos, ¿no? Que me acuerdo. Y antes hacías 900, ¿me explico? Hiciste 800 de diferencia multiplicado por todos los meses. Y la inversión que Sí. hiciste fue una vez. ¿Me explico? Sí, sí, no, es que es brutal, por eso te digo. Entonces, esos tres consejos, que tomen las decisiones, que se contraten mentores o gente que los impulse y les ayude, y que no escatimen, o sea, no piensen en el dinero porque el dinero es un papel al cual nosotros le damos valor y el valor en realidad es lo que vos vas a tener después como reciprocidad de lo que a lo que vas a invertir. Entonces, el valor que vas a conseguir es mucho mayor al dinero como tal. Así que bueno, esos serían mis tres consejos o mensajes que podría dar. Totalmente, hermano. Ahora sí, la pregunta que dejó Vic, que de hecho el podcast lo grabé hoy, bueno, acá sabes, son casi las 2 de la madrugada, vos estás en Barcelona, van a ser casi las 9. Yo lo grabé esto a la tarde acá de México con él. Y la pregunta que dejó es, ¿qué sentís vos que es una conversación realmente de corazón a corazón? Cuando decís una conversación de corazón a corazón, ¿qué sentís que es? ¿Cuál es tu definición de conversación de corazón a corazón? Cuando podés decirle a la persona las cosas que querés sin tener miedo a lo que te va a contestar, a cómo se lo va a tomar y a lo que puede llegar a pensar de vos. Y lo mismo de la otra persona hacia vos mismo. O sea, que puedan hablar sin tapujos, sin ningún tipo de bloqueo y sincero. Brutal, brother. Y ahora tu turno. Pregunta que me vas a dejar a mí para que responda en el video especial cuando llegue a 10 capítulos o en algún momento. Y pregunta que le vas a dejar a la siguiente persona que pase por aquí en esta sección, en estas conversaciones conscientes, en este podcast. Vale, ahí ya déjame pensar porque no me avisaste esto. A ver. Eh, hay que improvisar, freestyle. La vida es Mm, fluir. Si hubiera una persona a la cual no le dijiste algo en el momento que se lo tendrías que haber dicho, ¿quién era esa persona y qué le tendrías que haber dicho o qué le hubieses querido decir? Qué buena, ¿eh? Me sale de la risa innata, no puedo contenerla. Ahí ¿Solo la dejo una? y... Sí, elegí una, bueno, tendrás varias quizás, pero elegí la que más importante o la que más significa, quizás. Ok, me parece una muy buena pregunta, ¿eh? Aparte me va a hacer contar como todo un contexto para que se entienda por qué es esa la persona y por qué no lo dije y qué hubiese significado decirlo y tal y cual. Bueno, Súper a ver qué interesante, ¿eh? tal. Me gusta, me gusta. Para el próximo invitado, no sé quién va a ser, pero te digo, va a ser una persona que esté en el mundo del desarrollo personal, del coaching, del emprendimiento, de la conciencia, etc. ¿Qué le dejarías de Mm. pregunta? ¿Cómo se ve a sí mismo de acá a 5 años, a 10 años y a 15 años? Ok. ¿En general o en algún área específica? Que cuente un poco de todo, ¿no? O sea, así hablando en general, un poquito de todo. Cómo se ve a nivel económico, sentimental, emocional, si es que está con pareja o no. Eh, de desarrollo personal, en qué lugar le gustaría vivir o cómo, ¿no? Por ejemplo, si le gustaría, no sé, en 15 años gustaría tener 2 hijos y 3 perros, yo qué sé, o 8 autos, no sé, lo que sea. Una pregunta sencilla, pero bueno, que la desarrolle como le guste. Ok, de puta madre. Tommy, gracias por estar aquí. Y para que la gente te pueda seguir, comentame cuáles son tus redes sociales. Sé que tenés 2 Instagram, que tenés 1 o 2 canales de YouTube, etc. Contanos todos o el que preferís que te sigan. Y si estás por lanzar alguna novedad, algún programa, alguna recomendación, tus próximos pasos. Bien, que me sigan en Instagram, el Instagram del trabajo, de profesional, que ahí ya van a encontrar después los otros links a las otras redes si quieren. Es Tomás V o B corta en Latinoamérica, Sosa, básicamente. Tomás B corta Sosa. Y bueno, ahí ya van a tener todo el contenido. Y lo que voy a estar lanzando es el método Warrior, que es básicamente infoproductos sobre metodología de estudio de ajedrez más desarrollo personal. Y ahí van a tener todo, tanto si son jugadores profesionales como si son jugadores de nivel intermedio o inicial, básico.
principiantes. Así que pueden seguirme, ver el contenido que hago y si les gusta, profundizar un poco más.